En el corazón del monstruo, donde el caos y la vida se entrelazan en un abrazo perpetuo, el mercado de la Merced de la Ciudad de México respiraba con el ritmo de 1000 pulmones. Entre el estruendo de los diableros gritando "ahí va el golpe", y el aroma penetrante del cilantro fresco, el chile tostado y la fruta a punto de estallar de dulzura, el puesto de Xóchitl y su madre era un pequeño santuario de sabor y calidez. Xóchitl, una joven de 25 años cuya belleza era una mezcla de la herencia zapoteca de su madre y la firmeza que la capital le había impuesto, se movía con una gracia que desafiaba el ajetreo a su alrededor. Llevaba una blusa blanca de algodón, ceñida pero práctica, y unos jeans oscuros que se amoldaban a su figura esbelta. Su largo cabello negro, tan oscuro como la obsidiana, caía en una trenza brillante sobre su hombro, un eco de las mujeres de su tierra. A pesar de la modestia de su puesto de gorditas y sopes, Xóchitl irradiaba una dignidad que la hacía destacar. A su lado, su madre, doña Elena, una mujer de 50 años cuyo rostro era un mapa de trabajo y sonrisas, despachaba con la sabiduría de quien conoce el valor de cada peso. Cubría sus hombros con un rebozo de un azul profundo y vestía una falda larga y sencilla. Sus manos, aunque curtidas por el comal y la masa, eran ágiles al entregar el cambio o al dar una palabra de aliento a los clientes habituales. Su pequeño anafre de lámina era el corazón palpitante de su existencia, donde el aceite chisporroteaba y las gorditas se inflaban como promesas doradas, atrayendo a una clientela fiel. El puesto era un microcosmos de armonía en medio de la vorágine, un testimonio de la tenacidad de una familia que había dejado su pueblo en Oaxaca para labrarse un futuro a base de esfuerzo, honestidad y el sabor inconfundible del maíz. Todo parecía transcurrir como cualquier otro martes, un día de mercado que prometía lo suficiente para pagar la renta y soñar con un poco más. Sin embargo, esa normalidad se fracturó cuando un par de botas pesadas comenzaron a resonar sobre el concreto manchado del pasillo. Desde la entrada principal del ala de comida, emergieron dos figuras que hicieron que el aire vibrara con una tensión repentina. El que iba al frente era el cabo Mendoza, un hombre de 35 años, de cuerpo robusto y pecho ancho embutido en el uniforme azul oscuro de la policía municipal. Su mirada era dura, sus ojos pequeños y afilados como cuchillos, y una sonrisa torcida jugaba en sus labios, una mueca de arrogancia pura. Sus botas parecían aplastar el suelo con cada paso, un sonido seco que provocaba que las cabezas se giraran instintivamente. A su lado caminaba su compañero, Reyes, un hombre más bajo y delgado, pero cuya mirada vacía y fría era igualmente intimidante. La presencia de los uniformados actuó como un silenciador. Los gritos de los vendedores se convirtieron en murmullos, la música de cumbia que escapaba de una vieja radio pareció bajar de volumen por sí sola. Algunos compradores se apartaron con prisa, fingiendo interés en otros puestos. Los cuchicheos comenzaron a serpentear entre los locales. Mendoza avanzaba directamente hacia el puesto de Xóchitl, y cada paso que daba era una losa de presión que ahogaba el calor del comal y convertía el aire en algo denso y difícil de respirar. Xóchitl, que estaba a punto de entregar una quesadilla de flor de calabaza, se quedó inmóvil, su mano suspendida en el aire. Miró a los dos hombres que se acercaban, y su corazón comenzó a latir con una premonición amarga. Su madre dejó de contar las monedas, su rostro palideció al ver los uniformes. La gente alrededor retrocedió, creando un círculo vacío en torno al puesto, un escenario improvisado para el drama que estaba a punto de desatarse. Finalmente, el cabo Mendoza se plantó frente al anafre. Hinchó el pecho, cruzó los brazos y su expresión soberbia lo dijo todo. Su compañero se quedó un paso atrás, sus ojos barriendo el entorno como un halcón, una advertencia silenciosa para que nadie se atreviera a intervenir. Xóchitl le devolvió la mirada, con el ceño fruncido. Su instinto le gritaba que aquellos hombres no habían venido por comida. Habían venido a traer problemas, problemas grandes. Sin el menor atisbo de cortesía, Mendoza se irguió frente a ellas, su voz grave y resonante, diseñada para que todos escucharan y entendieran quién mandaba. No vengo a comprar antojitos, dijo, su tono cargado de un poder malicioso. Vengo a cobrar el derecho de piso. Son 10,000 pesos. La frase cayó como una piedra en un pozo de silencio. El mercado entero pareció contener la respiración. Xóchitl, que aún sostenía las pinzas de metal, se quedó paralizada.
Sus ojos se abrieron con incredulidad, sus labios temblaron, tratando de procesar la conmoción. 10,000 pesos. La cifra era un disparate, una montaña imposible de escalar para quienes vivían de vender comida al día. Su madre, sentada en un pequeño banco de plástico, lo miró horrorizada, su mano deteniéndose sobre el montón de monedas de 10 pesos. El bullicio del mercado se había desvanecido, engullido por la cruda amenaza que acababa de ser lanzada. Xóchitl intentó ordenar sus pensamientos. Su mente era un torbellino, su corazón un tambor desbocado. Sabía de la existencia del cobro de piso. Era un cáncer que carcomía los mercados, una práctica común de criminales y, a veces, de quienes debían protegerlos. Pero las cuotas solían ser de unos cientos de pesos, cantidades que, aunque dolían, los comerciantes pagaban a regañadientes para evitar problemas. 10,000 pesos no era una cuota, era una extorsión descarada, una sentencia de ruina. 10,000, susurró Xóchitl, su voz apenas un hilo, casi esperando que fuera un malentendido. Buscó en los ojos de Mendoza alguna señal de broma, alguna vacilación. Pero la mirada del cabo era de acero, seria y despiadada. La sonrisa torcida en su rostro era una burla a su desesperación, una afirmación de su poder absoluto sobre cada alma en ese pasillo. Mientras tanto, la reacción de los otros comerciantes era un estudio del miedo. Algunos miraban de reojo con rostros angustiados, pero rápidamente bajaban la vista, no queriendo ser los siguientes. Se oían susurros ahogados: no manches, es un dineral, pero si lo dice un poli, ¿quién le dice que no? Esos cuchicheos aumentaban la presión psicológica, haciendo que Xóchitl se sintiera aún más acorralada. Su madre le tocó el brazo, un gesto que intentaba ser tranquilizador, pero sus viejas manos temblaban. «Mija, no le busques. Es la ley», susurró, el miedo a las consecuencias de un desafío grabado en su voz. Pero para Xóchitl, la sorpresa inicial se estaba transformando en una rabia sorda y creciente. No solo se sentía extorsionada, sino profundamente humillada frente a sus vecinos, frente a sus clientes. Como si su dignidad pudiera ser pisoteada y comprada por un hombre solo porque vestía un uniforme. Mendoza no había terminado. Dio medio paso hacia adelante, su voz subiendo de volumen, asegurándose de que su mensaje llegara a todos los rincones. Y lo quiero ahora mismo. Ni se te ocurra pedir plazo o querer negociar. 10,000 pesos. Si no los tienes hoy, más te vale que mañana aparezcan. Esto no es una petición, es una orden. Su mano derecha se alzó y la señaló con un dedo acusador, un gesto cargado de amenaza. En ese instante, Xóchitl sintió que la empujaban a un precipicio. Podía saltar y someterse a la extorsión, o podía resistir y enfrentarse al poder de un oficial corrupto. La multitud que observaba permanecía en silencio, sus rostros una mezcla de lástima y terror. Nadie, absolutamente nadie, se atrevió a decir una palabra. La escena era un retrato brutal de la parálisis social, del miedo arraigado a una autoridad que había traicionado su propósito. Y en medio de esa presión asfixiante, Xóchitl se quedó inmóvil, con el corazón martilleándole en el pecho, buscando en lo más profundo de su ser el coraje para responder a una demanda tan injusta. Ante la mirada atónita de Xóchitl, el cabo Mendoza soltó una risa corta y despectiva. Se cruzó de brazos, su mirada recorriendo a la multitud que ahora los rodeaba como si fueran un espectáculo. Con un tono falsamente casual, dijo: «¿Te sorprende, mija? Llevo 2 meses sin pasar por aquí. Eso no significa que el servicio fuera gratis. Simplemente se acumuló la cuenta. Ahora estoy cobrando el retroactivo. Así que 10,000 pesos es más que justo». Sus palabras hicieron que la sangre de Xóchitl hirviera. Sintió la ponzoña en cada sílaba, la deliberada intención de dejar claro que aquel mercado era su feudo personal, y sus habitantes, sus siervos. Algunos comerciantes que escucharon la explicación de Mendoza intercambiaron miradas de desesperanza. Unos suspiraron con resignación, otros agacharon la cabeza, derrotados. Sabían que esa lógica era absurda, un pretexto vil para su codicia. Pero, ¿quién se atrevía a cuestionar a un policía uniformado? Xóchitl apretó las pinzas de metal en su mano. Sus nudillos se pusieron blancos,
Su cuerpo temblaba por la emoción contenida. Para ella, la excusa de Mendoza solo subrayaba su avaricia y su arrogancia. Era cierto que los últimos 2 meses habían sido más tranquilos. Sin extorsiones, sin amenazas. Habían podido trabajar con una sensación de paz que ahora entendía que había sido ilusoria. Y toda esa calma había sido demolida en un instante por una sola frase. Miró a Mendoza directamente a los ojos, que ahora brillaban con una furia fría. Su voz, cuando habló, fue clara y resonante: eso no es justo. Es un robo. Todos aquí estábamos tranquilos porque ustedes no venían. Si ahora quiere cobrarlo todo de golpe y a su antojo, eso se llama extorsión. No somos sus animales para que nos exprima cuando se le dé la gana. Su voz se proyectó por el pasillo, sorprendiendo a la multitud silenciosa. Un par de señoras que esperaban su turno para comprarse llevaron las manos a la boca, aterradas por el atrevimiento. Pero para Xóchitl, era necesario decirlo. Su dignidad valía mucho más que la sumisión a la injusticia. Su madre, a su lado, tiró de su blusa, susurrando con pánico: «Xóchitl, por favor, cállate. Es peligroso». Pero Xóchitl no se movió. Sabía el riesgo que corría, pero tragarse una orden como esa significaría vivir de rodillas para siempre. El rostro de Mendoza se transformó. Su sonrisa relajada se desvaneció, reemplazada por un rictus de ira. Claramente no esperaba que una simple vendedora se atreviera a desafiarlo en público y con esa firmeza. Su compañero, Reyes, dio un paso al frente, su mirada afilándose, listo para actuar. La multitud se sintió aún más atrapada en el dilema. Algunos sentían una chispa de admiración por el valor de Xóchitl, pero la mayoría temía la explosión que inevitablemente vendría. Un vendedor de verduras, un anciano de rostro curtido, murmuró por lo bajo: «Si todos callamos, nos siguen pisando. Pero si alguien se atreve a hablar, lo callan a la fuerza». Esa frase era el epitafio de la resignación que dominaba a los comerciantes, acostumbrados a vivir bajo la sombra del abuso. Mendoza gruñó, su voz subiendo de tono. «¿Cómo te atreves a retarme? ¿Crees que este uniforme es de adorno? ¿Piensas que este mercado no tiene dueño?». Se acercó más, su rostro a escasos centímetros del de Xóchitl. El olor a sudor y autoridad barata la golpeó. Pero ella se mantuvo erguida. Aunque su cuerpo temblaba ligeramente, le sostuvo la mirada sin pestañear. «No voy a pagar. Eso no es una regla, es un abuso. Si quiere dinero, gáneselo honradamente. No aplastando a la gente trabajadora». Esas palabras fueron como un latigazo en el orgullo de Mendoza. Su cara se enrojeció, las venas de su cuello se hincharon. Todos los presentes sintieron que el punto de quiebre había llegado. En medio del bullicio del mercado, el coraje de una joven desafiando a un oficial corrupto había encendido una mecha, creando un momento que ninguno de los testigos olvidaría jamás. La negativa de Xóchitl fue la chispa que incendió la pólvora. El rostro de Mendoza se congestionó de furia, sus ojos se inyectaron en sangre. Sin pensarlo 2 veces, levantó una de sus pesadas botas. Con una patada brutal y certera, golpeó el carrito metálico donde reposaba el comal y los recipientes con la comida. El estruendo del metal retorciéndose y la loza rompiéndose contra el suelo hizo que todo el mercado se estremeciera. El carrito, cargado de gorditas recién hechas, sopes esperando su guiso, y quesadillas doradas, se volcó violentamente. Toda la mercancía, el producto de horas de trabajo desde la madrugada, se derramó sobre el piso sucio del mercado, mezclándose con el polvo, restos de verdura pisoteada y el agua estancada de los charcos. El aroma delicioso del maíz frito se transformó en un olor agrio a desperdicio y lodo. Doña Elena soltó un grito desgarrador, un lamento que brotó desde lo más profundo de su alma. Intentó sostener el carrito, pero fue demasiado tarde. La comida que habían preparado con tanto esmero, su sustento, quedó destruida en un solo segundo por la ira de un hombre con uniforme. La gente que observaba la escena contuvo el aliento. Algunas mujeres que sostenían sus bolsas del mandado ahogaron un grito, mientras que otros comerciantes se quedaron petrificados, sin atreverse a mover un músculo. El ambiente del mercado, antes vibrante y ruidoso,
se tornó sombrío y silencioso. Incluso los niños que correteaban por los pasillos se detuvieron, sus ojos abiertos de par en par ante la aterradora violencia. El carrito volcado era una imagen desoladora. Xóchitl, con el rostro pálido pero la mirada ardiendo en llamas, vio su trabajo esparcido por el suelo. Cada gordita caída en la inmundicia era un pedazo de su dignidad pisoteada. Sintió una opresión en el pecho, pero su rabia, lejos de apagarse, crecía con más fuerza. Su madre, a su lado, solo pudo cubrirse la boca con las manos, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No lloraba solo por la pérdida económica, sino por la humillación pública, por la impotencia de ser agredida a la vista de todos. Sin embargo, lo más doloroso no fue el acto de violencia en sí, sino la reacción de la multitud, un muro de silencio y cobardía. Nadie dio un paso al frente para ayudar. Nadie ofreció una palabra de consuelo. Solo susurraban entre ellos, bajaban la mirada o fingían no haber visto nada. Peor aún, algunas voces se alzaron con un cinismo cruel, ¿para qué le busca? Con la autoridad no se juega. Esas palabras, apenas murmullos, llegaron a los oídos de Xóchitl como dagas heladas, hiriéndola más profundamente que la patada de Mendoza. Comprendió que su enemigo no era solo un policía corrupto, sino también la mentalidad de miedo y pasividad que permitía que abusos como ese ocurrieran una y otra vez. El dolor de la mercancía perdida podía soportarse, pero la humillación presenciada por tantos, sin que a nadie le importara, era lo que quemaba su alma. La situación era un espejo de la desoladora realidad. Los más vulnerables no tenían a quien recurrir cuando se enfrentaban al poder desmedido. Mendoza, en cambio, se irguió, respirando agitadamente pero con una sonrisa de triunfo dibujada en su rostro. Sentía que había demostrado, de manera contundente, quién tenía el control en ese lugar. Señaló a Xóchitl con el dedo y dijo con voz áspera, «Esa es una lección por hacértela valiente. La próxima vez, piénsalo 2 veces antes de abrir la boca». Su voz resonó en el silencio, una afirmación brutal de su dominio. Xóchitl le devolvió la mirada, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. No eran lágrimas de miedo, sino de una furia incontenible. Aunque su puesto estaba en ruinas, su espíritu no se había quebrado. Sabía que quedarse callada solo envalentonaría más a Mendoza. Ese momento fue un punto de inflexión. Su orgullo había sido pisoteado, pero su coraje había echado raíces más profundas. Ante decenas de testigos silenciosos, la batalla entre la valentía de una mujer común y la tiranía de un oficial corrupto acababa de comenzar, con el gran mercado de la Merced como su trágico escenario. El estallido de violencia de Mendoza dejó al mercado en un estado de shock. Todos los que rodeaban el puesto de gorditas miraban con los ojos desorbitados y la boca cerrada, como si el miedo les hubiera robado la voz. Los vendedores, normalmente gritones y enérgicos, ahora estaban mudos. Los clientes que aún quedaban cerca retrocedieron lentamente, sus rostros pálidos, sus miradas llenas de una ansiedad contagiosa. Pero lo más desolador no era el miedo, sino la traición del silencio. En lugar de que alguien se adelantara para defenderlas, comenzaron a surgir cuchicheos venenosos, culpando a Xóchitl por su propia desgracia. Por respondona. Si el poli pide, hay que darle para estar en paz, murmuró una mujer con un tono de superioridad moral. La frase, clara y cortante, se clavó en el corazón de Xóchitl, una herida más profunda que la destrucción de su puesto. Esos susurros se propagaron como un reguero de pólvora. Algunos asentían, otros simplemente agachaban la cabeza, consintiendo con su pasividad. El aire del mercado se cargó de una mezcla de temor y cobardía colectiva. Aquellos que sufrían la misma opresión a diario preferían darle la espalda a la víctima del día para no convertirse en la de mañana. La falta de valor parecía una enfermedad crónica, nacida del terror al poder del uniforme. Si hubiera cooperado, nada de esto le habría pasado, susurró un verdulero con un dejo de amargura. Esas palabras hicieron que Xóchitl se diera cuenta de una verdad terrible. Su lucha no era solo contra Mendoza, sino contra la mentalidad de sumisión que la propia gente había adoptado como mecanismo de supervivencia. Se mantuvo de pie, erguida, aunque su cuerpo entero temblaba. Paseó la mirada a su alrededor,
una mirada cargada de decepción. Su madre, todavía llorando, se arrodilló para intentar rescatar alguna gordita del suelo sucio, pero sus manos temblorosas apenas podían sujetar nada. Sus lágrimas caían sobre el piso mugriento del mercado, un símbolo de cuán desamparadas y humilladas se sentían ante los ojos de los demás. Xóchitl se agachó para ayudarla, mientras la multitud se limitaba a observar, inmóvil. Algunos rostros incluso mostraban una extraña satisfacción, como si la desgracia ajena fuera un espectáculo entretenido. Esa indiferencia la hirió profundamente, haciéndola sentir completamente sola en medio del gentío. Sabía que si se rendía ese día, mañana o pasado le tocaría a otro vendedor sufrir lo mismo. Pero, increíblemente, ellos preferían el silencio, sacrificándola a ella para comprar su propia seguridad temporal. Era el rostro descarnado de la cobardía disfrazada de prudencia. Mendoza observaba la escena con una satisfacción cruel. Se pavoneaba, con el pecho inflado, mirando a Xóchitl y a su madre recoger los restos de su sustento del suelo. La multitud silenciosa era la prueba de su victoria. Sabía que el miedo era un arma más efectiva que cualquier golpe. Con un tono cínico, proclamó: «¿Ves? Nadie se atreve a defenderte. Todos aquí saben quién manda». Sus palabras resonaron, confirmando que su ataque no había sido solo físico, sino también psicológico, diseñado para subyugar las mentes y los corazones de todos en el mercado. Sin embargo, en el interior de Xóchitl, esa frase tuvo el efecto contrario. En lugar de apagar su espíritu, encendió una llama de resistencia aún mayor. Se dio cuenta de que, aunque ese día todos eligieran callar, la verdad no permanecería enterrada para siempre. A veces, el coraje de una sola persona puede ser la chispa que despierte a miles de voces dormidas. Y juró para sus adentros que, si esa persona tenía que ser ella, no retrocedería. Como si la destrucción no hubiera sido suficiente para saciar su crueldad, la mirada de Mendoza se posó en un gran tambo de plástico cercano. El recipiente estaba lleno de agua sucia, un líquido turbio y parduzco, mezcla de los restos de trapear el piso, lodo del mercado y un olor penetrante que revolvía el estómago. Sin la menor vacilación, lo agarró con una mano y lo levantó en alto. Su movimiento fue tan brusco y lleno de rabia que la gente que lo vio contuvo la respiración. En una fracción de segundo, Mendoza volcó todo el contenido del tambo directamente sobre el cuerpo de Xóchitl. El agua inmunda la empapó de la cabeza a los pies. Su larga trenza negra se deshizo, pegando mechones de cabello sucio a su pálido rostro. Su blusa blanca y limpia se tiñó instantáneamente de un marrón lodoso y repugnante. Los jeans oscuros se adhirieron a sus piernas, pesados y helados. La imagen era de una crueldad calculada, un acto de humillación pública diseñado para quebrar su espíritu frente a todos. El silencio del mercado se rompió por el grito desgarrador de doña Elena. «Mi niña», clamó con la voz rota por el llanto, intentando correr hacia Xóchitl, pero sus piernas temblorosas apenas la sostenían. Las lágrimas brotaban de sus ojos arrugados, mojando su rebozo azul. Su llanto era una puñalada en el corazón, pero nadie en la multitud se movió para ayudar. Todos estaban paralizados. Algunos se taparon la boca con las manos, otros desviaron la mirada, incapaces de soportar la escena. Pero ninguno se atrevió a intervenir. Xóchitl se quedó inmóvil, su cuerpo temblando por el frío y el asco. El hedor del agua sucia le golpeaba las fosas nasales, añadiendo una capa más de vergüenza y humillación. Pero a pesar de que su cuerpo se sentía débil, sus ojos seguían encendidos, fijos en Mendoza con un odio profundo y puro. Para el cabo, ese acto era la culminación de su arrogancia. Se irguió después de vaciar el tambo, con el pecho henchido y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Sentía que le había dado una lección que esa vendedora insolente jamás olvidaría. Su compañero, Reyes, sonrió discretamente, cómplice silencioso del acto de degradación. Parecían dos depredadores jugando con su presa. Los susurros en la multitud se reanudaron, ahora con más fuerza. Algunos estaban horrorizados, pero otros culpaban a Xóchitl aún más. Ahí está la consecuencia. Por eso no hay que buscarle tres pies al gato con la ley, dijo alguien por lo bajo, ahondando la herida emocional que ya sangraba. Xóchitl lo escuchó todo,
pero se negó a bajar la cabeza. Aunque estaba cubierta de suciedad, mantuvo la espalda recta, demostrando que su dignidad no podía ser ahogada tan fácilmente. Detrás de la vergüenza, el asco y el dolor, una determinación de acero se forjaba en su pecho. Se dio cuenta de que esto ya no era por el dinero o el puesto destruido. Era por la dignidad de un ser humano. Su madre seguía llorando, su voz quebrada en sollozos, mientras sus viejas manos intentaban limpiar inútilmente las manchas de la blusa de su hija. La escena dejó una cicatriz imborrable, no solo en ellas, sino en todos los que la presenciaron. Pero la diferencia era clara, unos eligieron el miedo, otros el silencio. Xóchitl, en cambio, eligió mirar hacia adelante. En su corazón, hizo una promesa: esta humillación no quedaría impune. Podía parecer derrotada ese día, empapada y cubierta de inmundicia, pero detrás de su mirada firme, nacía una resistencia que ya nadie podría apagar. Y sin saberlo, el mercado de la Merced había sido testigo del nacimiento de un fuego que pronto consumiría la arrogancia. Después de haber desatado su furia, pateando el carrito y vaciando el agua sucia, Mendoza miró a Xóchitl, quien seguía de pie, temblando, con la ropa empapada pegada al cuerpo. Su mirada era un punzón de soberbia y amenaza. Con voz estentórea, para que cada rincón del mercado lo oyera, gritó: «Mañana quiero el dinero aquí, o regresaré y será mucho peor que esto». Su voz resonó, clavándose en los oídos de los comerciantes y compradores que seguían petrificados, observando la escena. Su amenaza no era una simple bravuconada, era una declaración de poder, una sentencia suspendida sobre la cabeza de Xóchitl, dejando claro que el terror no cesaría hasta que ella se doblegara. Xóchitl permaneció en silencio. Su cuerpo todavía se estremecía por el frío y la humillación, pero el fuego en sus ojos no se había extinguido. Sabía que la amenaza era real. Si al día siguiente no entregaba el dinero, Mendoza volvería con una violencia aún más brutal. Su madre, con la cabeza gacha, sollozaba en voz baja, rogando en su interior para que su hija no se resistiera más, por su propia seguridad. Pero para Xóchitl, rendirse ya no era una opción. La dignidad pisoteada frente a tantos había llenado su corazón de una determinación inquebrantable. Se dio cuenta de que esa amenaza no era solo para ella, sino un mensaje para todo el mercado: cualquiera que se rebele será aplastado y humillado de la forma más cruel. La advertencia de Mendoza era un arma psicológica que encerraba a todos en una jaula de miedo. El cabo dio unos pasos hacia atrás, con esa sonrisa de suficiencia todavía en su rostro. Su compañero, que había permanecido en silencio, lo siguió, lanzando una última mirada de desprecio. Caminaron a través de la multitud con una calma insolente, como si acabaran de realizar una tarea rutinaria. La gente se apartaba a su paso, bajando la cabeza, algunos fingiendo estar ocupados con sus productos para no cruzar miradas con ellos. Tan pronto como las figuras de los policías se alejaron, los murmullos estallaron de nuevo. Algunos criticaban a Xóchitl por su terquedad, otros suspiraban con resignación y unos pocos simplemente negaban con la cabeza. Pero nadie, ni uno solo, se acercó a ofrecer ayuda o consuelo. La atmósfera del mercado permaneció cargada, la sombra de la amenaza de Mendoza flotando en el aire. Xóchitl siguió con la mirada a la espalda de Mendoza hasta que desapareció. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de odio y resolución. Sabía que el día de mañana sería decisivo. O se sometía y entregaba los 10,000 pesos que no tenía, o se mantenía firme, aun a sabiendas de que el precio sería mucho más alto que el de hoy. Su madre le apretó la mano, un ruego silencioso para que cediera. Pero en lo profundo de su ser, Xóchitl ya había tomado una decisión. La amenaza de Mendoza no la haría retroceder. Al contrario, fortaleció su convicción de que era necesario hacer algo para detener esa tiranía. Ese día, el mercado de la Merced no solo fue testigo de la humillación de una ciudadana a manos de un oficial, sino también el punto de partida de una resistencia. Y Xóchitl sabía que mañana no se trataría solo de dinero, sino de la dignidad y la justicia que debían ser defendidas. A la mañana siguiente, el mercado de la Merced parecía haber recuperado su pulso habitual. El bullicio de vendedores y compradores volvía a llenar los estrechos pasillos, como si el incidente del día anterior hubiera sido una pesadilla lejana. Pero para Xóchitl, era el día del juicio.
La amenaza de Mendoza pesaba sobre ella, pero su decisión estaba tomada, no habría 10,000 pesos. Elegiría la dignidad, sin importar el riesgo. Llevaba ropa limpia y se había peinado con esmero, pero la cicatriz de la humillación seguía grabada en su interior. Su rostro mostraba una nueva dureza, una determinación forjada en el fuego de la injusticia. A su lado, su madre estaba sentada con una expresión sombría, sus ojos hinchados de tanto llorar durante la noche, temiendo por el destino de su hija. Sin embargo, algo era diferente. Xóchitl ya no estaba sola. Desde antes del amanecer, un hombre de presencia imponente había estado merodeando discretamente por el mercado. Era Miguel, su tío, un hombre de 40 años con el porte de un guerrero. Un general de brigada del ejército mexicano. Su apariencia era engañosamente sencilla, una camiseta negra ajustada que marcaba sus músculos trabajados, pantalones de camuflaje y botas militares. Aunque no llevaba su uniforme de gala, su autoridad era innegable. Su mirada era penetrante y vigilante, la de un hombre acostumbrado a los campos de batalla. Miguel se movía entre la multitud con una calma estudiada, sin llamar la atención, pero su aura de disciplina se sentía como un campo de fuerza a su alrededor. Había llegado sin avisar, prefiriendo observar desde la distancia. Desde que Xóchitl lo llamó la noche anterior, supo que Mendoza no era un simple matón, sino un cáncer dentro de una institución, un hombre que deshonraba su uniforme. Por eso, había decidido intervenir personalmente, para asegurarse de que la dignidad de su sobrina no volviera a ser pisoteada. Xóchitl, mientras despachaba a los pocos clientes que se acercaban, lanzaba miradas discretas hacia la multitud, confirmando la presencia de su tío. Sentía un alivio inmenso, una fortaleza que no necesitaba palabras. Sabía que tío Miguel era la muralla que la protegería. Su madre le había preguntado en un susurro tembloroso, «Mija, ¿estás segura? ¿Y si de verdad vuelve?» Xóchitl le respondió con una firmeza serena, «No vamos a pagar, mamá. Esta vez no estamos solas». Esas palabras tranquilizaron un poco a doña Elena, quien miró a su hija con una mezcla de miedo y admiración. Sabía que esa valentía corría por sus venas, una herencia de una familia que nunca se había doblegado ante la opresión. Mientras tanto, Miguel observaba desde lejos, analizando cada movimiento, cada rostro en el mercado. La tensión era palpable, todos sabían que Mendoza aparecería en cualquier momento. Conforme avanzaba la mañana, la expectación crecía. Los vendedores que habían sido testigos del abuso cuchicheaban entre ellos, preguntándose si Xóchitl cedería o si volvería a desafiar al policía. Pero nadie imaginaba que una fuerza mucho mayor estaba allí para protegerla. Miguel, con su físico imponente, esperaba el momento adecuado. No quería actuar precipitadamente. Pero en cuanto Mendoza apareciera con su arrogancia, estaría listo. Para él, esto no era solo defender a su sobrina, era una cuestión de honor familiar y de dar una lección a cualquiera que usara el poder del Estado para oprimir a los inocentes. El mercado de la Merced, que el día anterior fue escenario de la humillación, se preparaba ahora para ser el campo de batalla de la justicia. Y todos serían testigos. Al mediodía, la sombra que todos temían finalmente apareció. Desde el extremo del pasillo, el sonido de las botas pesadas anunció su llegada. La gente que transitaba por el corredor se apartó instintivamente, abriéndole paso como si fuera la muerte misma. Allí estaba el cabo Mendoza, con su uniforme impecable y su aire de falsa autoridad, caminando con la barbilla en alto, su rostro una máscara de arrogancia. Detrás de él, su fiel compañero Reyes lo seguía, con esa mirada fría y vacía, listo para respaldar cualquier acto de brutalidad. La multitud estalló en murmullos, ya llegó, ahí va otra vez, directo al puesto de la muchacha. El bullicio del mercado se atenuó de nuevo, reemplazado por una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos se clavaron en un solo punto, el modesto puesto de gorditas de Xóchitl. Con un tono autoritario y lleno de impaciencia, Mendoza ladró en cuanto llegó frente a ella. ¿Dónde está mi dinero? Los 10,000 pesos. Te di toda una noche. No se te ocurra volver a jugar conmigo. Su voz retumbó, haciendo que unas señoras que compraban verdura al lado se sobresaltaran y retrocedieran.
Xóchitl se mantuvo erguida detrás de su pequeño anafre. Su rostro estaba sereno, aunque la tensión se reflejaba en sus ojos. El cansancio de una noche en vela pesaba sobre ella, pero el coraje que había cultivado en su corazón era más fuerte que cualquier miedo. Sabía que su tío la observaba, pero entendía que no podía esconderse tras su protección. Tenía que demostrar, por sí misma, que no se sometería a la extorsión. Aunque la amenaza de Mendoza era palpable, no dejó que su semblante flaqueara. La multitud de curiosos se había hecho más densa, formando un círculo informal para no perderse el desenlace del drama. Algunos rostros mostraban lástima, pero aún se oían voces agoreras que avivaban el miedo. Ya que le pague, para que hacerla más de tos, susurró un hombre al vendedor de al lado. Sin embargo, otros sentían una admiración silenciosa por la resistencia de Xóchitl, aunque solo se atrevían a expresarla con la mirada. Su madre, a su lado, estaba pálida como el papel. Sus manos temblaban sin control. Deseaba poder entregar lo que fuera para salvar a su hija, pero la verdad era que no tenían ni una fracción de esa cantidad. «Hija, ¿qué hacemos?», susurró con la voz quebrada. Xóchitl solo le respondió con una mirada que decía, «No podemos ceder». Las palabras ya no eran necesarias. Su postura desafiante era suficiente para que todos entendieran que no se rendiría. Al ver su actitud, la ira de Mendoza se encendió de nuevo. Golpeó el suelo con la bota y gritó aún más fuerte, «No me importan tus excusas. Te di tiempo suficiente. El dinero tiene que estar aquí ahora. Si no, te juro que este changarro no vuelve a abrirse nunca más, y lo que te pasó ayer va a parecer un juego de niños». Su voz resonó, esparciendo una amenaza que congeló el aire del mercado. Todos entendieron que no se trataba solo de una extorsión, sino de una demostración de poder. Mendoza quería dejarle claro a cada vendedor que desafiarlo significaba la ruina. Pero lo que él no sabía era que, oculto entre la multitud, un par de ojos afilados como garras ya lo tenían en la mira. En ese momento, el mercado no solo observaba la lucha de una vendedora contra un oficial corrupto, sino que esperaba, sin saberlo, el instante en que la verdadera autoridad se manifestaría. Y en ese segundo, la mirada inquebrantable de Xóchitl se convirtió en el pequeño pero poderoso símbolo de una rebelión a punto de estallar. La tensión entre Xóchitl y Mendoza estaba a punto de romperse, cuando de repente una voz de trueno hizo vibrar todo el pasillo. «¡Alto ahí!». El grito, cargado de una autoridad inconfundible, hizo que todas las cabezas se giraran al unísono. De entre la multitud emergió una figura imponente, un hombre de cuerpo macizo que se abrió paso con una determinación que helaba la sangre. Era Miguel, el tío de Xóchitl, el general del ejército. Con su camiseta negra ceñida a su torso musculoso y sus pantalones de camuflaje, avanzó con paso firme hacia Mendoza. Su mirada era como la de un águila, afilada y llena de un poder que no necesitaba uniforme para ser reconocido. Cada paso que daba hacía que la gente retrocediera, abriéndole un camino como si una fuerza invisible los empujara. El ruido del mercado se extinguió por completo. Se podía oír el latido colectivo de los corazones. Miguel se plantó justo frente a Mendoza, mirándolo desde arriba con una intensidad que hizo que el policía, antes tan gallardo, se encogiera visiblemente. Con una voz que resonó con furia contenida, Miguel rugió, «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Piensas que ese uniforme te da derecho a humillar a la gente que juraste proteger?». Su voz fue tan potente que hizo temblar a los presentes. Mendoza, que segundos antes amenazaba con destruir vidas, de repente se quedó sin palabras. Su rostro se tornó pálido, sus labios temblaron, y por primera vez, no supo qué responder. Su compañero Reyes agachó la cabeza al instante, sin atreverse a mirar. La presencia de Miguel era abrumadora, su aura militar doblegaba el espíritu de cualquiera. Xóchitl miró a su tío con los ojos llenos de lágrimas, una mezcla de alivio y profunda admiración. Después de días de sentirse sola y humillada, finalmente alguien se levantaba para defenderla. Los espectadores comenzaron a susurrar, incrédulos de que alguien se atreviera a enfrentarse a un policía de esa manera. Sin darle a Mendoza la oportunidad de reaccionar, Miguel lanzó un puñetazo. No fue un golpe salvaje, sino un impacto preciso y devastador que se estrelló contra la mandíbula del cabo.
El cuerpo robusto de Mendoza se tambaleó hacia atrás, y un hilo de sangre brotó de la comisura de sus labios, manchando de rojo su uniforme azul. Intentó enderezarse, pero su rostro reflejaba una conmoción total. Antes de que pudiera articular palabra, Miguel dio otro paso, invadiendo su espacio personal, y le dijo con una voz fría pero resonante: «Escúchame bien, pedazo de basura. Si te atreves a volver a molestar a esta familia, o a cualquiera en este mercado, no solo yo, sino cada soldado y cada policía decente que todavía cree en el honor te buscará hasta debajo de las piedras. Jamás vuelvas a pisotear la dignidad de la gente frente a mis ojos». Cada palabra fue un martillazo, no solo contra el cuerpo, sino contra el alma corrupta de Mendoza, que ahora estaba completamente desarmado, humillado públicamente. En ese momento, la multitud estalló. El silencio temeroso se transformó en un rugido de júbilo. La gente que antes solo observaba, ahora aplaudía, gritaba, vitoreaba con un alivio catártico. «Eso, para que aprenda», gritó un hombre. «Por fin alguien los pone en su lugar». El ambiente del mercado cambió radicalmente, el miedo se disipó y fue reemplazado por una oleada de valentía colectiva. Xóchitl, de pie junto a su madre, miraba a su tío con un respeto infinito. Doña Elena lloraba de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y liberación. Miguel se mantuvo erguido, su rostro todavía severo, pero su presencia irradiaba una seguridad que arropaba a todos los que lo veían. Mendoza, con la mano en la mandíbula, solo pudo bajar la cabeza, consumido por el dolor y la vergüenza, antes de darse la vuelta y retirarse junto a su compañero, derrotado. Esa tarde, el mercado de la Merced fue testigo de que el coraje y la justicia, a veces, necesitan una voz fuerte para despertar. Los comerciantes aprendieron una lección vital: la injusticia solo prospera donde reina el silencio. Y en medio de la multitud, el general Miguel